La historia del que se mete cochinada. Así se llama. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya mejor. Yo mejor, como que hubo un brote repentino de... Como que en esta casa se dio un virus repentino. Como en esta casa habitamos muchas personas, hubo un brote repentino de enfermedad. De bichos. Del bicho. Pero bueno, por suerte estamos vivos, estamos aquí una semana más para poder grabar. Eso es lo importante, ¿no? Pero ¿sí sabemos de qué vamos a grabar hoy o...? No, hoy es uno de esos episodios en los que... ¿Pero qué pasó? Podemos mixear ¿Te acuerdas? Por allá hay un episodio en el que también nos pasó. Que nos dimos cuenta ya como una hora después de que estábamos grabando y dije, bueno, ¿sí te acuerdas del tema? Y el vato ni se acordaba. Sí. Él había propuesto el tema. Otra vez no volvimos a leer el libro. Otra vez volvió a pasar. Pero bueno, lo que aquí menos importa es la seriedad, la solemnidad y ni la organización. Bueno, sí, importa un poco la organización, pero en esta ocasión traemos un tema bastante cool, una película bastante cool que se supone que iba a ser para el próximo episodio, pero pues por cuestiones de la producción y de la vida se hará en esta... Yo digo que alguien nos bombardeó de sugerencias y sí. a la final yo no supe de qué se iba a hablar. O sea, ves que mi compa está muriéndose de fiebre y que luego aquí tu pendejo también. Necesitan un adulto responsable. Escuché una recomendación o un libro tal, súbelo, y luego me desperté de la fiebre y le mandé el libro. Mandó el libro, y no era un libro. el pinche libro bien no era raro. El que, yo no quiero tu libro mugroso, te dije. No era el que había recomendado. No, pero bueno. Hoy traemos el tema de la película que se llama... ¿Cómo se llama? Transpotting. Los muchachos que se meten la droga. Vive sin droga. Aquí. El Requiem por un sueño de Inglaterra. Escocia. Aquí le pusieron el Vive sin drogas. Patrocinado por la florecita del Vive sin drogas. Que es una película de 1996, si mal no recuerdo. Dirigida por Danny Boyle. Protagonizada por Obi-Wan cuando era drogadicto. O Ewan McGregor también. Mejor conocido pues como Ewan McGregor. También conocido como el Pepe Grillo de la nueva película de Pinocho. También conocido como... No sé qué otra película sale Ewan McGregor, pero es muy buen actor. Mamá, ese va. Bueno, pero también Transpotting es la adaptación de la novela homónima, ¿no? Del 93 de Irving Welsh, ¿no? Que fue como el boom en los tempranos 90s de la nueva psicodelia y el Britpop, ¿no? Y muchas cosas ahí que quedaron rezagantes, tal vez. Ok, ¿no? sí. ¿Cómo fue su acercamiento? Porque esta película sí debes tener, o sea, el acercamiento debe ser... No, y de joven, porque si ya la ves, ya después de algunos kilómetros recorridos ya no sientes lo mismo. Pero, ¿cómo fue su acercamiento? Yo creo que es como una... Fíjate que creo que con Transpotting pasa muy similar como con Pulp Fiction, como con On the Road de Jack Kerouac y la generación de los Beats, ¿no? O sea, les llamaríamos muy románticamente, es una película de iniciación, ¿no? Porque casi siempre, digo, no es que sea exclusivamente para un público súper joven o casi adolescente, pero por regla general, al menos aquí en Latinoamérica, es una película que uno ve entre los 15 y los 17 años, cuando tiene ahí algún coqueteo con el mundo de la fiesta, ¿no? Entonces yo creo, bueno, al menos mi acercamiento fue un poco así. Un amigo de un amigo me la recomendó y bueno, lo demás es historia, ¿no? No sé ustedes. ¿Cómo fue tu acercamiento? Pues tú me la recomendaste. ¿Ah, sí? La de Transpotting, sí. Ah, creo que la vimos una vez en tu casa, ¿no? Sí, primero me la recomendaste y yo la había visto. Luego la vimos en mi casa. Sí. Me quedé medio dormido, creo, en unas partes. Sí. Y después incluso la de Transpotting 2 la vi en el Cine Morelos. Ah, ¿sí la fuiste a ver al Cine Morelos? Sí. ¡Qué perro! Nada, es que sí te da cosa porque el ambiente del Cine Morelos sí está muy como para... Sí, era mucho marihuano. Para gente de ese ambiente. Aquí hay mucho marihuano. No, yo pues creo que por la prepa también alguien me la recomendó.
algún amigo de esos mamadores que te dicen, no, es que tienes que ver esta película si no entiendes nada de la vida. Y ya la ves y la terminas de ver y dices, verga, no, sigo sin entender nada de la vida, cabrón. Sí, ¿tú qué te drogas de ver esta película? ¿A ti que te gusta la cochinada? No, pero yo creo que sí, o sea, como que es la recomendación para todos los morros, ¿no? Si quieres meterte al cine así como underground, que underground tampoco tiene mucho, ¿no? Pero te hace sentir como el uff. Es que pensemos que en el 96 no era como que tuviéramos mucha apertura en pleno 2023 pues nos da mucha risa y cosquillas, pero pensemos que el boom de Trainspotting al menos abarca 3 generaciones, ¿no? O sea, 3 generaciones de junkies medianamente contentos, pero efectivamente, o sea, no es tan under. Quizá, y este es un problema que ya abordaremos tal vez, es que nadie lee la novela, ¿no? O sea, yo quería hablar de algo porque fíjense, también se me olvidó decir que otra adaptación del libro, bueno, película, que también es como muy iniciática, es La Naranja Mecánica. Sí, sí, claro. Y estas 2 películas, Trainspotting y La Naranja Mecánica, tienen que ver con la cuestión del lenguaje, pero bueno, ya abordaremos esa parte. Además de que la película tiene un buen soundtrack, ¿no? Está como muy, muy bailable, ¿no? Sí, tiene rolas ahí medio techno-pop que las escuchas y como que sientes... Es que yo la estuve relacionando, ya ves, alguna vez aquí hablamos de Requiem por un sueño, en el que todas las decisiones y todo, o sea, traen un drama así súper uff, ¿no? Y que todas las decisiones de los personajes principales conllevan consecuencias bien graves y, o sea... Y está bien, ¿no? Es otro enfoque de las personas que se meten en la cochinada. Y aquí es más como un pedo más más tecnopop, más bailable, ¿no? Más mandado a la verga, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando y está chido. Y los personajes como que les vale verga, ¿no? Y no se toman tan en serio, ni se toma tan en serio la historia en sí. Y yo creo que por eso es tan interesante. Puede ser, fíjate. A mí algo que me llama mucho la atención, que creo que es... Para mí hay 2 momentos cúspide en esta película, y los 2 tienen que ver con Renton. El primero, obviamente, es el opening, que es uno de los monólogos más choteables del cine contemporáneo, que empieza con el gran monólogo, Choose a Life, ¿no? Y ahí hay como muchas cosas que quizá nosotros no entendemos. Bueno, Jesús tuvo la oportunidad de vivir en Inglaterra y él quizá tiene un poco más el acercamiento hacia la cultura inglesa, británica, porque bueno, primero recordemos algo. Los británicos se odian, ¿no? Tienen ahí como unas disputas muy raras. Galeses contra ingleses contra escoceses. Malditos escoceses. Arruinaron Escocia. Exactamente. Entonces, entrarle por ahí, bueno, ese es un momento, ¿no? Choose a Life, porque pensemos que en los tempranos 90, pues la economía inglesa no es precisamente la mejor de todas. Fíjense que hay otro film que también deberíamos abordar, porque además está súper lindo, o sea, puede ser una película iniciática y no, que es Billy Elliot. Ustedes recordarán Billy Elliot, y Billy Elliot aborda una cosa muy interesante, que es parte de las medidas que toma la primera ministra entonces, Margaret Thatcher. Ustedes recordarán que Margaret Thatcher tiene un modelo económico que no beneficia a los obreros, que no beneficia a los sindicatos, y hay movimientos muy importantes. En Billy Elliot, por ejemplo, es un poco más evidente. En el trasfondo de Billy Elliot vemos, por ejemplo, que su padre y su hermano trabajan en una compañía minera y que deciden ir a huelga. Y por ende eso provoca mucha pobreza, ¿no? En Inglaterra. Y bueno, estoy hablando del caso de Inglaterra, pero quiero como, a lo mejor haciéndolo mal, corríjanme internautas. Pero algo similar sucede en Escocia, porque si ustedes recordarán, los personajes de Trainspotting son marginales a morir, ¿no? O sea, tipos que no tienen estudios. Tipos que, bueno, una escena también muy, muy bonita, chistosa, es cuando Spot va al sistema como nacional del empleo, ¿no? Oh, sí. Porque, bueno, obviamente allá te dan como una cantidad, ¿no? Un apoyo por desempleo. Sí. Y entonces ellos viven de este apoyo, que es una escena muy famosa donde le están entrevistando y él llega drogadísimo, ¿no? Sí. Entonces hay como un contexto social muy fuerte de lo que son las clases medias bajas, lo que llamaríamos las clases proletarias.
Hay una influencia también quizá un poco ya no tan evidente del punk, ¿no? Recordaremos que la cuna de este movimiento contracultural en los años 60, 70 se da en Inglaterra, ¿verdad? Todos recordamos estas bandas ruidosas, uno ya no las escucha de grande, pero de... Había una, ¿no? Me recuerdo mucho que es Sex Pistols. Sex Pistols, exactamente. Tenemos a Sex Pistols, tenemos a The Clash, luego en Estados Unidos tenemos a los Ramones, ¿no? Tenemos a los Dead Kennedys, o sea, tenemos todo un movimiento contracultural. Y parece que Trainspotting es como el último suspiro de la marginalidad en ese sentido, porque incluso a mí algo que me encanta son los outfits. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el outfit de Renton, que son playeras desgastadas, jeans pegadísimos, ¿no? Y sus Converse blancos con los cuales se mete al baño más sucio de Escocia, ¿no? Por una supositorio de ¿qué? No sé, metadona, algo así, porque quiere dejar. Entonces, sí, hay un trasfondo de adicción muy evidente, pero también hay un trasfondo social que a veces parece ser no tan evidente. Y yo más bien creo que existe la caricaturización de estas cosas como bien desgraciadas, porque al final es muy curioso que la película de Trainspotting, que aborda el problema de la adicción a la heroína, comienza precisamente con un adicto queriendo dejar de drogarse, ¿no? Que es algo que al final de la película consigue, digamos, Renton, pero bueno, o sea, podríamos empezar por ahí, ¿no? Sí, bueno, es que en esta parte, no sé si sea igual en Escocia, pero lo que es la cultura inglesa, yo a lo poco que conocí y con las personas que logré trabajar, pues es que tienen este fondo de apoyo universal, en donde se supone que todos aspiran a poder tenerlo. Incluso hay mucha gente, como pasa creo que en Los Ángeles, que los que viven en la calle, los vagabundos, ellos, igual hay muchas personas así, pero la gente incluso te dice, la que vive ahí te dice, la gente no vive en la calle por necesidad, es decir, ellos tienen una casa, tienen un lugar en donde estar, porque el mismo gobierno no busca pues que la gente esté en las calles. El problema es que ellos ya, no sé, quieren estar simplemente en la calle y estarse drogando, pero toda la gente tiene un apoyo, es decir, a pesar de que no tengas un trabajo, de que no tengas un sustento, el gobierno no te deja. A pesar de eso, incluso te sigue manteniendo con lo necesario, pero te sigue manteniendo. No es como aquí que si a lo mejor alguien está en la calle o así es porque literalmente no tiene nada. Ahí es más que nada como porque ellos quieren de alguna forma. ¿Estás diciendo que el pobre es pobre porque quiere? Claro. Sí, claro. Aquí podemos entrar en una discusión que es acerca de la marginalidad, que es algo que interesa mucho. Los personajes de Trainspotting son marginales. Y algo que quería traer, bueno, lo voy a traer ahorita porque si no se me va a ir el rollo. Inglaterra, el Reino Unido, tiene una tradición artística muy fuerte. Voy a hablar específicamente de lo literario desde siempre. Por ejemplo, uno de los textos... bueno, obviamente tienen a Shakespeare, ¿no? Que es el gran dramaturgo. Uno de los primeros textos en inglés, por ejemplo, el Beowulf, ¿no? Ustedes recordaron este mito extraordinario del Beowulf. O sea, Inglaterra, la lengua inglesa, porque bueno, Trainspotting es una película muy oral. Muy oral porque todo el tiempo están hablando el slang. Incluso cuando uno ve la película en el inglés de Escocia, nos podemos dar cuenta las diferencias lingüísticas que hay entre pues, ingleses, escoceses, irlandeses, galeses. Entonces, yo quiero rescatar esta tradición porque, por ejemplo, toda la literatura, voy a hablar específicamente de esa parte, pero Inglaterra tiene una suerte de escritores impresionantes, ¿no? Que va desde el Beowulf, ¿no? Pasando por Geoffrey Chaucer y los cuentos de Canterbury, ¿no? Llegando a Shakespeare, los dramas shakespearianos, y luego en el siglo XIX, ya lo habíamos comentado un poco cuando hablábamos de 100 años de soledad, tienen un tipo extraordinario que es Oscar Wilde, ¿no? El gran escritor que es irlandés, Oscar Wilde, ¿no? Y bueno, aquí nota al pie, Oscar Wilde decía algo increíble que dice, las dos cosas más importantes de Inglaterra no son inglesas, ¿no? Dice, uno es el té que viene de la India y otra soy yo que soy irlandés. Bueno, y para cerrar la pinza, el escritor de escritores que bueno, audiencia deben saber, yo soy fanático de este escritor, que es James Joyce. James Joyce es el después de Cervantes y de Dostoyevsky, el otro gran escritor, güey, es James Joyce. James Joyce tiene una novela de este pelo, 1000 páginas, que es el Ulises,
¿no? Que es una novela que narra un solo día en la vida de, bueno, varios personajes en Dublín a principios del siglo XX. Pero a lo que quiero llegar es que el Ulises o la tradición de la literatura inglesa es muy oral, porque lo que tratan de hacer es, por ejemplo, lo que sucede aquí con el cine mexicano, Amores Perros, güey. Esa película llega a cartelera, llega a ser nominada al Oscar, y es precisamente por la perfección con la cual se construye un lenguaje. No nada más cinematográfico, que bueno, Carlo y Yesuar dieron una cátedra de lo que es la cinematografía y la música como maneras de construir historias. Y en este caso específico creo que en Trainspotting es fundamentalmente la historia de la adicción, sí, pero precisamente dentro de esta marginalidad es una historia que se construye con el lenguaje, porque tenemos que saber cómo hablan. Porque hay momentos muy icónicos en la historia donde todo es oralidad, güey. Todo es oralidad y bueno, algunos otros espacios. Perdón, ya me extendí, tenía que dar el choro. Yesuar, ¿qué más? ¿Qué más hay aquí? La escena del baño, ¿no? La típica Buenísima. escena del baño. Fíjate que hasta eso yo no la recordaba tan escatológica como ahorita que la vi. No sé si cuando la vi por primera vez era menos menos escatológico, menos sensible. Porque ahorita que la vi sí me dio, muchas escenas sí me dieron mucho asco. Porque, o sea, hay mucha caca. Sí. Yo no me acordaba de eso, pues, ¿no? Sí. Yo eso no sé por qué lo había bloqueado. Hay una escena cuando salen de antro y Spot se queda con su novia. Y la sábana, la escena de la con la sábana. sábana toda puerca. O sea, de esa parte yo no me acordaba. Pues, a lo mejor la bloqueé o no sé por qué, pero, o sea, como esa hay varias escenas, ¿no? Sí. La misma escena del bebé también. Que más qué que bien que la escatológica, tocas. que más que escatológico, eso es más terrorífico, ¿no? Más traumático. A mí me recordó a una anécdota. Yo en la secundaria acostumbraba a ir a una colonia pues medio peligrosa de aquí de la ciudad. Y pasando de esa colonia incluso más allá, creo que es el Universo o algo así. La colonia Universo. Pues pasamos a la casa de unos gemelos. Tú conocerás sí, gemelos. Por ahí y sí. pues ¿Qué hacías ahí, man? desde ver hojas de Biblia rotas, porque pues es mejor papel para forjar los churros. Los churros, sí. Pero ver el escenario en donde decir que está en obra negra la casa es poco, pero el lugar en donde fumaban, el lugar en donde se reunían, como que te dices como estos contrastes, ¿no? Estos claro. paralelismos con la película, sí se ven cosas muy escatológicas, pero pues la realidad es que muchas de las veces las personas que están dentro de una adicción así de fuerte, pues es algo común. Alguna vez un muy buen amigo de la prepa me dijo que con otro amigo que también era de la prepa, pero que se salió, fueron también a una colonia medio conflictiva. Le dijo, no, acompaña porque fue a comprar la sustancia. Fue al punto. Fue al punto en una colonia también muy conflictiva aquí. Dice que, no, pues que es aquí, que se bajan en la colonia, ¿no? O sea, me acuerdo por la crack house en la que se drogan estos güeyes. Dice que entran al lugar y el vato estaba sentado comiendo con su familia. Ah, no, vengo por 3 gramos. Ya, sí. A ver, hijo, tráemelo. Y su hijo le llevó el producto y ahí se lo dio y ahí se lo cobró. Ah, cámara, gracias. Y se van y tú dices, ¿qué pedo, güey? Sí. O sea, hay gente tan marginada que pues es normal, ¿no? Para ellos el vivir dentro de este pedo. Sí, y de hecho, ahora que lo mencionan en Trainspotting, porque bueno, hablamos de la primera escena que es... en la primera escena Renton se está robando una batería de coche, no sé qué se está robando, que esa es la más impactante para mí. Otra puede ser la del baño, el baño más sucio de Edimburgo, sí, porque incluso ahí lo dicen. Y la otra es la famosa escena de la sobredosis de Renton. Cabe señalar que obviamente toda la historia, bueno, súper resumen, es Trainspotting es la historia de un grupo de jóvenes adictos a la heroína que, digamos, de alguna u otra manera tratan de retratar, como decían ahorita los chicos, cómo se vive la adicción, ¿no? Desde diferentes... Es una película de perspectivas porque el punto al que quiero llegar es la madre superiora, güey, ¿no? La escena la escena tétrica de la película, ¿no? Donde una de las adictas está en la casa de la madre superiora, que la casa de la madre superiora es el punto donde se van a inyectar. Hay un personaje femenino que tiene un bebé pues de pocos meses y en el punto más álgido de la narración o de la historia de la película, el bebé muere, simple y sencillamente porque su madre
se olvida de darle de comer, ¿no? Entonces una escena muy espeluznante es el momento en el que, bueno, el grupo de amigos son Renton, Spot, Sick Boy, es Tommy, que muere de sida, porque por cierto también es un tema, Bigby, que por cierto Bigby es un personaje enigmático porque él no se droga, pero es un tipo agresivo, ¿no? Es un güey que literalmente le gusta agarrarse a putazos en los pubs, ¿no? Y pues nada, no es como el escuadrón, el Suicide Squad en Edimburgo. Pero yo quería volver a la parte de cómo se construye el ambiente, que se me hace, fíjate, un personaje que a mí me gusta mucho es Sick Boy. Sick Boy, que por cierto ya más adelante en la historia lo podríamos corroborar, es el padre del bebé muerto. Y bueno, a su manera todos son personajes atormentados. El más evidente porque, bueno, el narrador o el único que puede hablar o de alguna manera romper la cuarta pared es Renton. A través de Renton es como sabemos, la secuencia de hechos que le dan cuerpo a la película. Pero, por ejemplo, Sick Boy es un personaje que a mí me gusta mucho por el simple y sencillo hecho de que tiene unas puntadas muy interesantes. Toda la película está llena de un humor muy negro, ¿no? Digamos, Spot, que es el personaje que entrevistan en esta escena famosa, que llega drogadísimo a pedir trabajo y no lo encuentra. Es, digamos, es sublime porque es torpe por sí mismo, ¿no? Pero Sick Boy es un personaje al igual que Renton atormentado, pero que tiene momentos de lucidez. Recordarán, hay una escena también casi al principio de la película donde están en un parque y están con con un rifle de diabolos y le van a disparar a un perro. Bueno, lo dejo en... Y ahí Sick Boy, o sea, lo que sucede aquí es que de repente está corriendo la película, y eso me recuerda también un poco al cine de Tarantino, y empiezan a hablar de la cultura británica. Empiezan a hablar de cosas como el fútbol, la pasión al fútbol, que creo que eso es general en Gran Bretaña, la diferencia de clases o incluso el mundo de ciertas personalidades, por ejemplo el mundo del cine. O sea, de alguna manera este personaje nos va ampliando el abanico en el contexto para los que no somos británicos, para entender qué chingado sucede en las islas, güey, ¿no? Que siempre son tan icónicas. Doctor. Sí, a mí la neta, ese personaje me caga, ¿no? Es que me recuerda mucho, o sea, no sé ustedes, pero como que siempre hay un cuate con el que traes pique, o sea, para ver quién es el güey que más sabe, ¿no? Para saber quién es el güey que más le vale verga la vida. ¿Tu compa el malito? Sí. O sea, y a mí esa película me evoca mucho esa sensación de un compa con el que traía pique siempre, como de a ver quién era más vale verga en la vida. Y eventualmente me ganó, ¿verdad? Y en la final te bajó a la chica. Me bajó a mi morra, no. Pero bueno, tú ves ese tipo de cosas, y también me recuerda mucho cuando se bajan del tren y están como en un paisaje y empieza el vato a decir, no, pues hay que subir la montaña, les dice Tommy, ¿no? Y todos lo mandan a la verga y le dice, güey, o sea, es que tú no entiendes que nosotros los escoceses somos lo peor de lo peor, güey, ¿no? O sea, ni siquiera podemos competir con los británicos porque son unos pendejos, ¿no? O sea, somos tan pendejos que fuimos colonizados por una bola de idiotas, ¿no? Entonces es donde ya me cuaja lo que dices de cómo se sienten los escoceses en frente a los británicos, ¿no? Que es como el principal, pues sí, lo principal ahí en la Gran Bretaña, ¿no? El gobierno. Sí, también esa parte de la entrevista, creo que la primera vez que vi la de Transputin, no había notado como una crítica de si bien el personaje va todo totalmente drogado, pero de alguna forma a lo que le preguntaron en la entrevista contestó lo que era, y de alguna forma te dice cómo la sinceridad no necesariamente en estos ámbitos pues te abre las puertas, sino claro, al contrario, tienes que contestar lo que ellos quieren escuchar para poder lograr obtener tal vez la ayuda, lo que tú necesitas. Claro, no, y al final Carlos acaba de dar en el clavo muy, muy bien. O sea, la película es sí, la vida de unos yonkis, pero el trasfondo es la sociedad o los problemas sociales que permiten la pululación o que permiten la marginalidad, porque al fin de cuentas, y quizá esto ya no es tan evidente y suena como a señora panista, pero es decir, güey, el Estado fracasó, ¿no? O sea, en Trainspotting es muy... Por ejemplo, fíjate, otro personaje que... Y si es cierto, perdón, Sick Boy es un personaje que... Y yo creo que por eso es bueno. Que es un personaje que está siempre al borde de algo, al borde de la adicción, al borde de la locura.
la escena, esta escena es muy fuerte. Cuando muere el bebé, están todo el squad, bueno, al menos recuerdo a Sick Boy, a Renton, a la chica esta, y descubren que el bebé está muerto. Esa es la primera, porque durante toda la película Sick Boy parece pues el tipo guapo, ¿no? Sí. El tipo que liga en el antro, el tipo que sabe drogarse, el tipo que sabe inyectarse, el tipo que tiene comentarios ingeniosos, ¿no? Y en esta parte que es el punto álgido, yo recuerdo un diálogo que a mí me marcó mucho, ¿no? O sea, que fue como que Sick Boy, que durante toda la historia permanece casi impertérrito, ¿no? Sin cambios, le dice a Renton, say something, ¿se acuerdan? Sí. Say something, o sea, dame una razón. O sea, cada uno de los personajes me parece se va quebrando a medida que avanza la historia. Renton es especial porque creo que es mentalmente el más indefenso de los 4, porque es el primero que intenta dejar la heroína, ¿no es cierto? Y vemos estos intentos parecen casi cómicos, ¿no? De que se mete en supositorios, se encierra en la casa con jugo de tomate y no sé qué, películas. Y entonces vemos que Renton tiene una personalidad, una mente muy frágil, ¿no? Spot, por ejemplo, bueno, no cuenta, sería como una especie de Sancho Panza, una especie de escudero. Sick Boy pareciera que tiene una constante que de repente se quiebra. Y bueno, podríamos decir que el último en quebrarse, porque ni siquiera es adicto, es Bigby, ¿no? Cuando al final de la película, bueno, en algún punto de la película, hacen negocio con unos traficantes, ¿no? De heroína, consiguen una cantidad aceptable de dinero y al final Renton se escapa con el dinero, ¿no? Sí. Que es como el gran final, que creo que también por eso es recordada esa película, ¿no? Pero a lo que quiero llegar también, y aterrizando un poco el asunto, es estos matices en los cuales, porque tiene escenas sumamente bellas también. La escena del baño donde Renton está así en malilla a más no poder, sí. Y uno piensa, o sea, ahí en la película la toma es como si él se metiera al fondo del océano, cuando la verdad es que está metiéndose un baño lleno de mierda, ¿no? Sí. Y la otra gran escena, que además está acompañada de una canción muy bella, que es la de la sobredosis de Renton, Perfect Day de Lou Reed. Esa toma me parece muy interesante porque la cámara se acerca directamente a Renton, y algo que me gustó mucho es cómo nos trata de mostrar desde mi punto de vista la perspectiva del Renton que está muriendo. Se va hundiendo en la alfombra, la cámara se va hundiendo con él, ¿no? Y vemos casi en la simultaneidad como la madre superiora, que es el dealer, se da cuenta que está teniendo la sobredosis, saca a Renton, le paga un taxi, pero la cámara sigue filmándolo en esta cercanía. La cámara se aleja en el momento en el que le dan la belladona, no sé qué, y regresa a la vida. O sea, entonces tiene este tipo de secuencias, tiene este tipo de tomas, tiene este tipo de momentos que sí nos hacen pensar en una especie de cosa grotesca, gris, cuestionable, irónica, pero yo creo que la profundidad es este dolor matizado. Sí, ¿no? También lo que me fijé precisamente es que tiene muy buena fotografía. Sí. O sea, pues obviamente cuando la vi a los 15, 16 años no sabía, ¿no? Y ahorita sé menos, pero digo, ves cómo hay planos muy interesantes, por ejemplo, cuando sale del antro buscando a esta chava con la que se duerme, que ves que el antro es un lugar rojo, ¿no? Y ves que el vato sale persiguiéndola, y ves este tipo de cosas que, digo, yo no me había fijado hasta hace rato que la vi, y tiene bastante sentido, ¿no? Igual cuando se mete al baño y está nadando. O esa escena clásica, ¿no? Donde están siendo perseguidos, claro, y empiezan a huir y... Con la canción de Iggy Pop, la de Lost for Life, claro. Sí. Sí, incluso esta misma escena cuando le está dando la sobredosis también es, o sea, es un plano muy sí, cool, sí. Porque ves precisamente nada más cómo se le ve un tramo de cara, ¿no? Bueno, un tramo de lo que él está viendo, ¿no? Que se ve como es un pedazo de alfombra y luego que son los brazos de la enfermera. Incluso en los efectos especiales, yo siento que ha envejecido muy bien, digo, para la época en la que salió. Ah, claro, el bebé da un buen miedo, güey. Más bien la cámara, cuando él está teniendo la última desintoxicación y empieza a tener las alucinaciones en el cuarto, es muy buena. Claro. Les iba a decir que, mencionabas Requiem for a Dream, una escena que me gusta mucho, que creo que es comparable a la escena de la sobredosis o la del bebé. ¿Final? No, cuando está... No, esa escena no. Cuando está Jared Leto y la otra chica, pero entonces creo que en una de las cosas se supone que es el mismo momento, pero atrasan una de las cámaras. Ah, sí. La cámara, sí. No, esa es una cosa bellísima, sí, cabrón. Cierto. Sí, la recuerdan. Sí, yo creo que Trainspotting tiene eso. Y yo les iba a decir, yo no sé de fotografía nada, ni de imagen, pero la paleta, los colores pálidos sobre todo,
lo que decía Carlos, el contraste entre lo pálido y lo chillante se me hace muy interesante. Sí, de hecho, Carlos, bueno, no sé si alguno de ustedes, ¿cómo se llama la chica? Que también es importante, la colegiala. Diane. Fíjense, hay un pico, digo, al final, esa es una lectura mía, como cualquiera puede hacerlo, pero sí creo que un momento muy lúcido para mí es cuando Renton liga con Diane y al otro día descubre que no es ni siquiera mayor de edad, que es una colegiala muy lista. Y entonces Diane lo que hace es que rompe un poco, o no rompe, más bien, nos mete en esta idea de la lucha de clases. Porque Diane tiene unos diálogos muy lúcidos, güey. Porque le hace ver a Renton, ¿sabes qué? Tú eres pobre, tú eres obrero, tú eres proletario, la vida no está ahí, ¿no? La vida está aquí. O sea, es un personaje que a lo mejor no tiene más trascendencia en la novela, pero es importante porque es como que de los únicos que nos marca como estas pautas, ¿no? O sea, es como un personaje que, como un marcador, como un landmark, que nos hace ver como estas diferencias de clase también que son importantes. Otro es Tommy, que no habíamos hablado de él. Parece un personaje gris porque desaparece muy pronto de la historia. Paréntesis, Tommy se junta con el squad a jugar fútbol. Tommy es pues un escocés promedio que pues echa sus cheves, o sea, no es drogadicto. Y entonces lo que sucede con Tommy es que termina con su novia por culpa de Renton, ¿no? Y los chicos, porque él y su novia se graban teniendo relaciones y sin querer filtran los videos en una tienda de películas VHS, bueno, ¿no? donde por accidente mandan uno de los videos donde se graba Tommy por culpa de Renton y de Spot, ¿no? Y Tommy termina a través de esta ruptura volviéndose adicto, inyectándose, y desgraciadamente es el primer personaje en morir, ¿no? Que por cierto muere de SIDA, ¿no? Sí, a mí se me hace muy interesante ese pedo porque el vato, o sea, es la persona hasta la mitad, bueno, hasta el momento en que empieza a drogarse, es la persona más centrada de todos sus cuates, ¿no? El vato, lo dice el mismo Renton, ¿no? Dice, la única debilidad de Tommy era que siempre decía la verdad, ¿no? Y el güey era, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Begbie, que también es un tipo que no es drogadicto, ¿no? Un tipo que tampoco se ve que sea tan alcohólico, pero el güey está loco, ¿no? Tiene algo que se le va el pedo, que le gusta la violencia, ¿no? Que veo tantita violencia y el vato se pira. Bueno, en ese sentido, Tommy es un tipo mucho más sensible, ¿no? Sí. Cuando le sucede este pedo, ¿no? Que su mujer, su pareja lo abandona, el vato se abandona, pero bien mal plano, o sea, y el güey acaba por volverse adicto, ¿no? Y todo consecuencia del mismo Renton, o sea, el güey, y lo que se me hace interesante es que la película tampoco hace énfasis en como ponerle una carga moral a eso, ¿no? Como que el güey en ningún momento le pasa por la cabeza el sentirse arrepentido por esa situación, y tan es así que en su funeral, a las 2 horas de su funeral, ya están planeando cómo vender la heroína que les va a dar dinero, ¿no? Para el conflicto final de la película. Entonces el personaje de Tommy para mí se me hace de esas cosas que dices, verga, o sea, y es tan real, tan acercado a cosas que pasan, que dices, güey, es que es... Ya alguna vez escuchan el segundo episodio que tiene un audio bien de la verga. No lo escuché. Pero ya por ahí alguna vez comentamos la historia de un vato que por accidente, o bueno, no por accidente, el güey quiere fumar marihuana. Y su dealer le dice como, güey, es que no tengo marihuana, pero mira, tengo unos gramos de heroína. ¿Eso es real? Es real. Es ¿cómo se llama? Una historia de Reddit de un vato que publica. Y el vato dice, bueno, pues nunca había probado la heroína, y el vato se la mete. Dice que se siente, así como dice Mark, ¿no? Que dice, imagínate tu mejor orgasmo y multiplícalo por 1000. Y el vato empieza a decir, no, güey, o sea, ya lo probé una vez, pero ya nunca jamás en la vida, ¿no? Es una experiencia que quería hacer, pero que ya sé que nunca lo... Y a las 2 semanas el güey dice que lleva una semana sin poder dejar de consumir, y así sucesivamente, hasta que el vato, de tener un buen trabajo, ¿no? De tener un buen puesto, de tener pareja, de estar bien, acaba a vivir en la calle el güey, ¿no? Por haber probado la heroína. Creo que Requiem por un sueño es el ejemplo claro, ¿no? De que si te metes a la heroína, los finales, pues, los finales trágicos que cada personaje tiene. Digo, ese capítulo no se perdió, pero no se escucha bien. Pero sí tiene ejemplos muy, muy drásticos. Digo, muy diferentes a lo mejor a estos que vemos en la de Trainspotting. Pero siento que ambos son muy, muy, muy realistas a su manera. Pero ambos son muy un realismo distinto, pero no alejado. Sí, claro. Sí, y yo rescato mucho, por ejemplo, esto que decía Carlos. Es que yo creo que estamos en la época de... Es que ya no creemos en los héroes, güey.
O sea, la carga moral que tenían, por ejemplo, no sé, volviendo al eterno Víctor Hugo, Los Miserables, por ejemplo, se empieza a cuestionar la idea del heroísmo, ¿no? Sí. Que es un héroe, güey. Incluso el propio protagonista, Jean Valjean, no se cree un héroe, Exacto. no se cree merecedor ni siquiera de un perdón. A pesar de que todo le está yendo bien, aún así no se cree merecedor. Sí, claro, y es que ese es un punto bien interesante. Yo creo que en gran medida uno de los culpables, porque bueno, es que sí es cierto, o sea, en Trainspotting no hay una carga moral, o sea, la victoria para Renton no es enmendarse, sino simplemente salir como puedas, ¿no? O sea, y tan es así que es capaz de engañar a sus propios cuates. Bueno, al final sabemos que al único al que le deja algo es a Spot. Ya después, muchos años después, sabemos que Spot esa gran o pequeña gran suma que le deja a Renton se la gasta en droga, pero bueno. Pero yo creo que ya no creemos en los héroes. Y eso es algo muy interesante. Y eso tiene matices interesantes, por ejemplo, el gran Alan Moore, que es San Alan Moore, en cosas como Watchmen, que pone en tela de juicio la idea de qué chingados es la moral en una sociedad, pues dividida y llena de perspectivas, ¿no? Fíjense que me ha interesado últimamente, en estos últimos meses, años, la literatura inglesa contemporánea, digo, y otras cosas, ¿no? Cine, pero... Y hay grandes novelistas, fíjense, una cosa, no solo lo tiene la literatura inglesa o el cine o Trainspotting, pero una cosa que he notado mucho es que uno de los grandes temas de la modernidad, o lo que llamaría la teoría de la posmodernidad, es precisamente, güey, ¿qué es el bien? En ese sentido, por ejemplo, Renton es un personaje muy redondo y muy complejo porque no es bueno y no es malo, güey. Y esos valores que se juegan así, claro, no lo inventa Trainspotting, pero es la idea del antihéroe. Que tenemos muchísimos ejemplos, superhéroes más modernos tienen un poco de esto. Sí. O sea, personajes atormentados que no necesariamente quieren causar el mal, pero que por las mismas circunstancias y por su historia de vida terminan construyendo una narrativa donde ellos no pueden sentirse completos o plenos, ¿no? O incluso también desde la música, ¿no? Vemos sí. a Radiohead, que tiene, no sé, lo platicamos, ¿no? En la de OK Computer, tiene sonidos tan tristes, pero las letras a lo mejor inspiran otra cosa, es como todo muy... Las letras dicen, échale ganas, pues. Pero los sonidos te dicen así como, sí, me quiero cortar o algo. Y yo creo que esa es la estética, fíjate que es un buen ejemplo, güey. Yo creo que esa es la estética de Trainspotting. Por ejemplo, yo estaba pensando en una de las bandas que a mí me gusta, bueno, me gustaba mucho entonces, la escucho y la disfruto, es New Order, ¿no? Todos recordarán New Order que aparece ahí. Y fíjense que es muy interesante porque paralelamente y complementando la idea de Jesús, esta banda de New Order tiene una historia muy particular, no sé si la sabían. New Order, antes de ser New Order, los miembros pertenecían a otra banda que es la madre de las bandas, que es Joy Division. ¿A poco? En los 70, claro. She's Lost Control y etcétera, que es como después del punk más duro. El vocalista, bueno, el sonido de Joy Division es sumamente más oscuro, más depresivo, ¿no? El vocalista Joy Division, Ian Curtis, termina ahorcándose en casa por problemas mental illness. Y los miembros restantes de Joy Division, después de ser góticas culonas, deciden reinventarse y se convierten en New Order, güey. Y yo lo que quiero aterrizar un poco es esta idea, güey, esta transición que tiene Trainspotting. Porque no creo que Danny Boyle, el director, haya sido tan ingenuo. Yo creo que es un tipo sumamente perfeccionista porque toma en cuenta muchos de estos detalles, güey. Porque yo creo que si él hacía el tono lúgubre o más lúgubre, le rompe la madre y le rompe... Bueno, en este sentido yo no sé si hablaría de la jornada del héroe, porque la jornada del héroe es para niños Boy Scouts, ¿no? Católicos. En este caso yo hablaría... Fíjense, paréntesis. Y vamos a hablar de otro tema, que es el de la novela total, que vamos a hablar de eso después. Pero básicamente, ¿qué es la novela total? O cómo yo queríamos abordarlo, como lo sugerí, es novelas que son, que por su extensión y por la cantidad de problemáticas que abordan, podrían muy bien ser como un espejo de la realidad, salvando no es que sea literatura realista. Por ejemplo, El Señor de los Anillos podría ser una novela total por la cantidad de personajes,
por la cantidad de cosas que suceden y por la cantidad de temas que se dan: el amor, el olvido, la muerte, la vida, la amistad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo quería hablar de eso, o sea, cómo, bueno, porque eso lo propone el escritor peruano Mario Vargas Llosa y, bueno, otros como fuentes, pero yo lo quiero traer a la actualidad y creo que Trainspotting es un buen ejemplo. No sé si Trainspotting llega a ser, porque tendríamos que esperar, ¿no? Si se queda en la primera, sí. Exacto. La segunda parte, esa ya... Bueno, la primera yo creo que, al igual que, fíjense, y de maneras distintas, ¿no? Hablábamos de Interstellar la sesión anterior. Yo creo que Trainspotting sí tiene como estas intenciones de totalizar, porque habla de estas cosas. Claro, en el centro de esta realidad distorsionada está la marginalidad, pero yo creo que los personajes sí tienen el grado de complejidad necesaria para poder representar una realidad otra a través del consumo, a través de la adicción, ¿no? Claro. Sí, es una cosa muy... Pues, o sea, la neta, yo después de verla sí me sentí triste. O sea, me recordó cuando tenía 17 años, sí la vi, sí, como que aquí ya hubo pedo, ¿no? Y luego quería ver la segunda parte, pero la verdad tampoco creo que sea pueda aportar mucho el ver la segunda parte a la genialidad que fue la primera, ¿no? Pero es una película bastante, o sea, con un tema, o sea, un trasfondo bastante duro, bastante triste, digo, porque la verdad es que ninguno de los personajes tiene un final real, ¿no? No hay una redención absolutamente para nadie, ¿no? Ni para Begbie, ni para Spot, ni para Renton menos, ¿no? Que acaba chingándose a sus amigos. Y no sé, pues te deja esa sensación de que no, o sea, no hay moraleja, ¿no? La moraleja es no consumas drogas, ¿no? Pero al final ni siquiera eso, y todo o sea, está tan genial que termina justo como empieza, ¿no? Termina con el mismo monólogo de Renton, ¿no? Diciéndote que elijas una vida, que elijas un buen coche, que elijas una buena casa, tal. Y se me hace como un mensaje bien triste, pues, ¿no? Porque ves que es en esta... No sé, pues, ¿no? Si ya se veía desde ese momento, pero, o sea, yo intento verlo como... Ahora, ¿cómo es ese pedo, no? ¿Cuáles son las aspiraciones que nosotros como personas tenemos en una sociedad tan sexualizada, ¿no? Tan marcada por las drogas, ¿no? Tan Y no es que quiera ponerme aquí un ¿cómo se dice? Ponerme aquí mi traje de santo, ¿no? Y decirles, chavos, no se droguen, chavos, no roben, no digan mentiras. Sino que son tantas las aspiraciones que o sea, que tenemos ahora, y son tantas las aspiraciones que nos quiere vender todos los medios, ¿no? Y ahorita que existen redes sociales, muchísimo peor. También por ahí se habló alguna vez de las adicciones que teníamos con algunas redes sociales. Y tú abres Instagram y ves el vato millonario, la morra super sexy, el vato ultramamado, y esas son las aspiraciones que tenemos, ¿no? Pero o sea, tampoco se ve, o sea, cuál es el pinche precio a pagar para tener todo ese tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces está tan de la verga que yo creo que por eso hace tan satírica, y al final ves la película y yo lo acabo sintiendo como una parodia, ¿no? De lo que termina siendo de ese tipo de gente, vaya. Sí, y es que mira, ¿sabes qué es lo curioso? Viéndolo como en perspectiva, es que parece una parodia, güey, pero todos somos Renton, güey. Claro. Yo en algún momento, y eso me pasó, por ejemplo, cuando vi la película de Joker, que es brutal, o sea, narrativamente, o sea, tiene una historia muy interesante, pero es decir, yo creo que Renton está construido de tal manera que, a pesar de lo marginal que es, a pesar de lo fatídico de su destino, uno se identifica con él. Y esto es una posición pues casi filosófica, ¿ves? Donde, por ejemplo, ya desde... Porque la tragedia del hombre moderno tiene como varios puntos, pero yo creo que uno muy importante se da en el periodo de entreguerras. Es decir, el momento en que se supone que la Ilustración en el siglo XIX nos prometía pues para la humanidad, ¿no? Procesos de cambio, prosperidad, ¿no? Vamos a vivir mejor, bla, bla, bla. Y lo que sigue de eso es la bomba atómica, güey, ¿no? Entonces, pues obviamente filósofos tan encantadores, tan memeables como los existencialistas, ¿no? Como Camus, ¿no? Y como ¿cómo se llama el otro? No, güey, antes. Bueno, qué pendejo soy. Bueno, ya están proponiendo un individuo vacío, güey.
¿no? Bueno, de hecho hay una novela, güey, yo siempre hablando de mamadas, ¿no? Hay una novela muy interesante de un escritor de principios del siglo que se llama El hombre sin atributos, güey, de Robert Musil. Es decir, un individuo vacío que no encuentra la manera de estar en el mundo, güey. No encuentra una identificación con la nación, no encuentra una identificación con la familia. El lobo estepario. Eso es exactamente, el lobo estepario es eso, güey, ¿no? Entonces, me parece interesante que esta idea va avanzando, güey. Va avanzando desde ahí. Y Renton yo creo que es un nieto o hijo ahí medio bastardo de esta idea de, güey, no hay nada. Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? No hay nada, no hay algo, no hay propósito, lo que llamaríamos el nihilismo. No hay un para qué. No existe la moral, no estás atado a Dios, no sé. Pero te das cuenta que a veces es como dar un solo paso para, no sé, caer en el nihilismo. Digo, cada quien tiene su manera de pensar, pero a veces, como dice la de Joker, ¿no? Que solo necesitas de un mal día como para poder caer como a ser un personaje así. Que necesitas a lo mejor que te pase algo o que a alguien le pase algo para que a lo mejor todo tu mundo o toda tu estructura se derrumbe, tal vez por un suceso nada más. Bueno, es que estamos hablando en el supuesto de esa realidad, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo se construye ese mundo posible, ¿no? O sea, mira, lo que me preocupa no es que ese mundo, el mundo de Trainspotting, sea trágico. Lo que me preocupa es que una generación de adolescentes preadultos se siente identificado con ese mundo trágico, güey. Claro. Porque fíjate, pienso en otros ejemplos más amables, más profundos, más de pipa y guante. Milan Kundera, güey, ¿no? Esta novela exquisita que es la insoportable levedad del ser, que aborda ciertos matices acerca de la existencia y la compleja red de relaciones humanas, que es diferente verlo desde esa perspectiva, pero claro, o sea, reitero, a mí, digo, y sin ponerme moralino, me gusta Trainspotting, pero lo decía un escritor, Roberto Bolaño, que lo veremos aquí también pronto, es que todos queremos leer a los poetas malditos, pero no creo que alguien de verdad quiera ser uno, ¿no? Claro, es digo, ojalá algún día podamos hablar del BoJack Horseman, porque, güey, ese pedo, y no nada más con ese personaje, por ejemplo, con el Joker o con este tipo de personajes, el mismo Mark, que la gente dice, güey, soy yo, ¿no? Y tú la ves y dices, no mames, ese verga soy yo. Cuando el chiste de toda la película, el chiste de todo el contenido es, güey, exacto, no te debes identificar con esta persona. Lo que esta persona está haciendo es moralmente incorrecto, ¿no? Es legalmente incorrecto. O sea, en todas las esferas de lo que se pudiera considerar bien o mal, que también es bastante subjetivo, pero bueno, tomando como escala la moralidad, no está bien, ¿no? O sea, güey, no está bien que te metas con una persona menor de edad, no está bien que te andes metiendo cochinada, ¿no? No está bien que andes robando, pero güey, tampoco te lo pone de esa manera, tampoco dice, güey, o sea, es que no te lo pongo para que tú no lo hagas, ¿no? Si no sería, o sea, sería muy fácil educar a la gente desde ese tipo de contenidos, ¿no? Sino simplemente plasmarlo ahí y tú como persona pendeja, así como yo, o sea, lo ves y dices, no mames, soy yo, no mames, quiero ser ese. O sea, ¿no? Sí, claro, no, es un buen punto, o sea, también hay que hablar de la sublimación en el arte, ¿no? O sea, claro, yo me gustaría también un poco limitarme a esta idea, correcto, o sea, es un personaje bien logrado, güey. O sea, es una estética bien lograda, es una serie de diálogos que se entraman muy bien. Fíjate, yo no estoy seguro, espero equivocarme, yo no estoy seguro porque bueno, creo que una de las reglas hay como mamonas y mamadoras para que una obra X de arte sea considerada como clásica, uno es precisamente que aguante el paso del tiempo, ¿no? La otra es, bueno, obviamente que los lectores sigan acudiendo a ella, que bueno, viene a ser un poco lo mismo. No estoy seguro, a mí me encantaría que en 20 años haya nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros nietos sigan acudiendo a este referente. Lo que sí les puedo decir es, no estoy seguro porque hay cosas, como decía Carlos, que no tampoco veo muy claras. Algo que probablemente, y esa es una cosa que también quería comentar, el gran problema, fíjate, yo por ejemplo, ya les había dicho, ¿no? Y aquí lo saben, yo estudié la carrera de letras porque vi Amores Perros, güey. Bueno, vi Amores Perros y Pulp Fiction, ¿no? Y bueno, cagado, ¿no? Porque había estudiado cine, pero estudié letras, no. Porque yo dije, güey, es que yo quiero
a escribir así, ¿no? Narrar algo de esta manera, cambiar los tiempos, Pero lo que quiero llegar es que ahora entiendo que una desventaja que tiene, por ejemplo, esta modalidad de escribir tan oral, que es lo que hacía Rulfo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hace Iñárritu, es que ese lenguaje se agota muy rápido. Es decir, no sé si en 20 años la gente o las personas que se acerquen a Trainspotting entiendan, por ejemplo, como nosotros, con su distancia justa, las referencias, el argot, el sentido de ese lenguaje, porque al final es el lenguaje de la calle. Algo que me parece muy lindo es que el arte, sobre todo el cine y la literatura, lo que hacen es que como que fijan una época, un momento determinado, y ahí se queda. ¿No? Como decir, bueno, la Ciudad de México de Amores Perros es la misma de hace 20 años al día de hoy, pues por supuesto que no. Probablemente muchos de esos modos, muchas de esas calles, muchos de esos sentidos ya no existen, y yo creo que va a suceder lo mismo con Trainspotting, aunque esperemos que esa fijación sea lo suficientemente fuerte para que aguante el paso del tiempo, ¿no? Para que se convierta en un clásico. Pues, ¿qué más podemos decir? Bueno, ahora Trainspotting 2. No, Trainspotting 2 yo creo que no es... Yo no recomendaría esa película como para ver. Yo siento que si ya viste Trainspotting 1, quédate con eso. Fíjate que, sí, suficiente. digo, yo esa película cuando llegó aquí a México, porque no llegó a salas como... O sea, no llegó a Cinemex. ¿Llegó al Cine Morelos? No llegó a Cinépolis, nada más. La acabó comprando... Bueno, acabaron pirateándola, creo, porque dudo mucho que hayan mandado traer rollos de película. Y yo andaba con una morrita... Ya se fue. Y le dije, no, vamos a verla. Y no quiso ir a verla conmigo, güey. Y yo, pendejo, no fui a verla. Entonces... Pero que se va a verla con otro, ¿no? Y que se fue con otro. No, no la vi ya hasta hace mucho tiempo después. O sea, la de Trainspotting 2 la vi hace como un año. O sea, una cosa así. Y... no es nada memorable, pues. Digo, dentro de lo que cabe es una buena, Es que no tiene estas... tomas como la película anterior, el soundtrack tampoco es muy memorable, incluso las tomas, los planos comunes, a pesar de que con más años de diferencia pues podrían hacer cosas mejores, tampoco tiene, siento que no tiene más que contar. Y fíjate que la trama se me hace, porque cuando la vi se me hizo como más simple que la primera, pero la primera la recordaba más, pues, ¿no? O sea, la segunda tiene un año que la vi, y la primera la vi, la última vez que la vi antes de hoy fue hace como 3 años, 4. Entonces yo creo que sí, digo, es una buena, ¿cómo se dice? O sea, un buen guiño al universo de Trainspotting. Exactamente. ¿Un epílogo? Sí, por ahí hay se cierra un poco la historia de Spot, ¿no? Que también es interesante, del buen Begbie, pero ya como que no es lo mismo, no es esta misma esencia. Yo creo que por lo mismo, porque no es la misma época, ¿no? Y porque, bueno, no es la misma sociedad que intentaba retratar en el 90. Los actores, pues, también por el paso del tiempo y todo, también se ve el cambio. Claro, y no es la misma, no es el mismo retrato de los años 90 a lo que es hoy, ¿no? O sea, ya no es lo mismo, no da la misma sensación. Yo creo que si ahorita saliera una película así que retrate bastante bien cómo es vivir en esta época, dentro de 10, 15, 20 años que la veamos, podremos decir si sí es una buena referencia a lo que vivimos, así como Trainspotting lo es para los años 90. Sí, exacto. Y yo siento que la carencia también de tecnología dentro por la misma época también ayuda. Igual lo vemos en la de Requiem por un sueño, el hecho de no contar con esa tecnología tan moderna, con los celulares o las redes sociales, creo que ayuda mucho a poder contar también estas historias. Sí, es muy... Tienes razón, yo repelo mucho este tipo de historias en las que está muy presente el que ahora todo es por redes sociales, ¿sabes? Y como que hacer muchas referencias, porque no se me hace como una referencia chida, ¿no? Como una referencia real del problema que es andar cargando con una maquinola como esta las 24 horas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que quien mejor lo hace es Black Mirror, para mi gusto. Quien mejor hace ese tipo yo creo que, por ejemplo, Black Mirror se me hace un contenido que dentro de 15, 20 años que lo volvamos a revisitar, sí va a ser algo parecido a esto. Va a ser como, verga, es que sí, en ese momento así era, ¿no?
y en ese momento lo que valía era esto, ¿no? Y ¿sabes? Va a ser muy interesante. Cuando el Neuralink esté ya activo, vamos a ver escenas como la del capítulo donde te revisan toda la información a través de tus ojos. Es una puta locura, o sea, sí, no dudes que dentro de 30 años esa mamada va a ser estándar, vaya. Y bueno, pues para ir cerrando, chicos, ¿qué quieren agregar? No, pues muy buena película, güey, la neta. Se disfruta mucho, ¿eh? Veníamos a hablar de cosas más acartonadas como teoría literaria, güey, pero la verdad se da un respiro muy lindo con esta película. Creo que, y yo lo que estaba pensando ya para cerrar es que no la época no fue justa con Trainspotting, porque para empezar tienes un gigante como es Pulp Fiction, claro, que sale 2 años antes, o sea, no hay punto de comparación, o sea, yo creo que o es una película que salió 15 años antes, ¿no? O 15 años después, como le decía el suegro de Cooper, ¿no? Pero la moraleja es, no, o sea, la importancia que tiene el cómo se cuenta la historia. Fíjate que Trainspotting, igual que Pulp Fiction y tal, tiene algo que se repite mucho. Fíjate, yo ahorita, güey, estaba viendo, o sea, me estoy metiendo como en pedos del narco, ¿no? Así como la narcocultura y para cosas, pues estoy escribiendo una novela y... Estoy escribiendo un narcocorrido. Ándale, estoy escribiendo, voy a hacer corridos tumbados sobre teoría literaria del siglo de oro. No, y esos güeyes lo que hacen es, o sea, El Chapo, por ejemplo, la serie es muy interesante. Yo siempre la desdeñé, pero tiene giros temáticos muy interesantes, como el cambio de perspectiva, el empezar a contar desde la mitad de la historia, el dar un salto y luego regresar. Güey, eso lo hace Trainspotting. ¿Y la del Chema? Esa no. Esa no la he visto, probablemente. No, pero cierro con esto. Es una buena historia, bien contada. No necesitamos ser Einstein para clavarle, que creo que eso es muy chido. Uh-huh. Y puedes revisitarla, ¿no? A lo mejor no con la misma intensidad, pero siempre es lindo volver. Es como un viejo amigo que ahí está esperando, ¿no? ¿Tú qué quieres agregar, Miguel? Yo diría que escuchen el segundo episodio. Habla de Requiem por un sueño. Lo vamos a volver a grabar. Una película que habla igual de adicciones, de drogas. Escenas, yo siento que más explícitas que las que vemos en Trainspotting. Y pues esta película es muy recomendable. Y más, si yo creo que estás en esa etapa de prepa entre los 15 y 18. Creo que esa es una buena época para verlo. Claro, y como dices, una intensidad, ¿no? Digo, la primera vez que la ves sí es un... ¡Qué pedo!, ¿no? Una avalancha de emociones, de sensaciones nuevas, de querer probar la cochinada. Pero también yo creo que, o sea, como chavo también está chido saber, güey, que ese tipo de contenidos está para que no te identifiques con él, ¿no? Que lo veas y digas, o sea, está cool, este pedo está cool, es un retrato muy chido de lo que es de lo que es la vida, en general, no particularizando en absolutamente nada. Pero bueno, está bastante cool. Yo creo que no la voy a volver a ver hasta dentro de 20 años, cabrón, porque siempre que termino de verla me pongo mal. Y hoy que estaba enfermo y la vi me puse peor, entonces fue como, no, ya... Demasiado. Sí, ya no la quiero volver a ver. Y bueno, ya vamos a cerrar este pedo. Antes que cerremos, quiero dar gracias a quienes ya le picaron ahí el pum y suscríbanse, por favor, para que sigamos lanzando cosas chidas. Porque la neta, este pedo está muy pinche, ¿cómo se dice? Muy tercermundista. Ya este es el contenido más tercermundista que existe en el YouTube. Pero está cool. Hay cosas chidas, hay cosas interesantes. Y revisiten alguno de los podcasts, del podcast. El segundo episodio hablamos un tema parecido. No se oye bien, pero si logras captar el sonido se va. Yo creo que a partir del capítulo 8 todos los capítulos están decentes. Tienen ya como conseguimos cierto estándar. Sí. Y el 8 porque es el de Blondie, es una película muy buena. Ya se habló. Y espero que esté presente ahí en los Oscars. Pero pues a ver. Bueno, ya ahí estaremos preparando. La próxima semana sí prepararemos el contenido. Ya para el siguiente pónganse de acuerdo, ¿no? Bien organizados, para que no haya discrepancia a la hora de hablar del tema, pero bueno. Y ya no se enfermen, porque luego no saben ni de qué se está hablando. Me puse bien mal. Pero bueno, dale ahí el pulgarcito así. Y suscríbete. Y suscríbanse. Acuérdate mandar mensaje al 242-9937 Lada 55 para que te llegue la playera autografiada del podcast. No, es cierto.
Ya. Algún día sacaremos playeras. Vamos a sacar playeras y espero te gusten. Hay buenas portadas que podrían ser playeras. El de forma y fondo, no sé si la has visto, ese pero soy yo. sale él en el museo. Soy ese. Negro. Y yo creo que ese en una playera así Se vería bien. Se vería bien. Soy ese. Podemos Soy hablar elegante. con nuestro departamento de marketing. Soy ese. Se puede hacer. Vamos a hablar a la quinta dimensión con Andrea. ¿Era Andrea? Andrea está en la quinta dimensión. Bueno, un saludo a Andrea que está allá en la quinta dimensión. En la quinta dimensión. Tesseracto. Tesseracto diciéndonos de qué debemos hablar. Ya pónganse de acuerdo. Ya, pónganse de acuerdo. Gracias. Gracias. Bye. Bye.